esto no voy a hablar mucho. Todos sabemos que hay dos tipos de ECMO. Veno arterial, que es lo que hemos hecho casi en su totalidad, dado que nuestra gran experiencia se basa en la asistencia de los pacientes operados de cardiopatías, y también el ECMO veno-venoso, que es exclusivo para la asistencia respiratoria. Los objetivos de la asistencia circulatoria mecánica es sostener el volumen minuto del paciente, lo que permite que se recupere el miocardio, que mejore la perfusión sistémica y que evite el fallo multiorgánico. Las indicaciones del ECMO relacionadas con la cirugía cardíaca puede ser utilizada para estabilización preoperatoria, en algunos pocos casos, pero lo hemos utilizado. En la falla para salir de bomba, este es en el aspecto que más la hemos utilizado, el paciente que no sale de bomba. Otro gran grupo es el síndrome de bajo gasto severo postquirúrgico en las primeras horas del postoperatorio, y también puede ser utilizado en el paro cardiorrespiratorio. Las indicaciones en ausencia de cirugía cardíaca: el paro cardiorrespiratorio, miocarditis o miocardiopatías, pacientes que no han sido operados, arritmias intratables, hipertensión pulmonar e insuficiencia respiratoria e inadecuada entrega de oxígeno tisular. Acá me voy a detener un poco este esquema solo para mencionar un par de cosas. Que atrás del ECMO, en cualquier lugar, lo más importante es el personal humano. Todo lo demás debe estar alrededor del personal humano capacitado para esto. No debe funcionar al revés, que uno junta el equipamiento y después empieza a mechar el personal humano. Entonces, debe conformarse de un equipo donde se interrelacionan, pero donde cada uno tiene una función muy determinada. Se habla del cirujano, el cardiólogo, perfusionistas, los intensivistas y todo el demás de personal que interviene, sobre todo en el mantenimiento del ECMO. Cuando el ECMO tiene su indicación, puede ser urgente o electiva. O sea, sabemos que hay casos donde uno puede ir planificando una conexión en ECMO, pero lo que suele pasar habitualmente es que la indicación sea urgente. Existen las dos alternativas. Cuando el paciente falló y entró en ECMO, tiene dos salidas posibles. Una que se recupere, la otra que no se recupere. Cuando no se recupera, una alternativa es que se termina todo allí, o que el paciente necesite una cirugía cardiovascular o un trasplante cardíaco. Esas son las salidas que puede llegar a tener un ECMO. Y para resumir este esquema, yo lo que quiero hacer hincapié es que, sobre todo orientada a ustedes, el Hospital Posada, que cualquier institución que vaya a emprender el camino del ECMO tiene que crear un protocolo de ECMO adecuado a su capacidad. Es decir, no se puede copiar un protocolo o un equipo de ECMO de Boston o de Garraham, aunque sea uno considerado el mejor del mundo. Tiene que estar todo adecuado a las posibilidades que tiene la institución. ¿Qué posibilidades tiene de conformarse el equipo? ¿Qué disponibilidad tienen? ¿Qué tipos de cirugía se realizan? ¿Qué número de cirugía? ¿Qué pacientes se van a
conectar, debe estar protocolizado con anticipación qué pacientes van a conectar para que después no se demore tiempo en la indicación. Si vamos a tener cirujano disponible o cuando haya una emergencia va a tener que venir de la casa, si va a haber intensivistas capacitados en el lugar o si van a tener que acudir. O sea, cada institución, de acuerdo a su capacidad operatoria, debe armar su protocolo. El ECMO electivo, la condición para decidir conectar a un paciente en ECMO, primero tiene que ser un paciente recuperable. Esto, o sea, la otra cosa que van a tener que hacer es hacer su propio camino. Siempre es válido valerse de la experiencia de los otros centros, pero inevitablemente van a tener que hacer su camino. Nosotros al principio hemos cometido errores, hemos tenido un porcentaje de éxito inferior al que tenemos ahora, pero por ahí hemos conectado pacientes que no debieran haberse conectado. Entonces, en base a eso, las premisas que hay que tener es que el paciente sea recuperable, y en eso hay que ser bastante crítico al momento de la decisión, porque si no uno en la desesperación termina conectando cualquier paciente que uno sabe que después no se va a recuperar. Ausencia de defecto residual corregible, esto hay que ser muy autoexigente, esto es para el cirujano, cuando el paciente no sale de bomba sobre todo, repetirse 15 veces en la cabeza si no hay algo que pudo estar mal corregido. Ejemplo, una coronaria mal implantada, una obstrucción a nivel de alguna válvula, algo que pueda estar mal en la cirugía, que uno, si no lo corrige y lo conecta al paciente en ECMO, nunca se va a desconectar de ECMO exitosamente. Para esto hoy hay herramientas como el eco transesofágico, hay herramientas gasometría, de las cuales uno puede valerse si no lo puede detectar. Y cuando decidimos conectar en ECMO, debemos estar absolutamente seguros que no tenemos algo residual para corregir antes de hacerlo. Y la ausencia de sangrado es la complicación más frecuente del ECMO y muchas veces por el sangrado no tenemos un ECMO en buenas condiciones las primeras horas, que no le sirve de nada al paciente, y otras tantas hay que desconectar rápidamente el paciente por sangrado. Entonces, antes de conectar el paciente en ECMO, tratemos de solucionar cualquier sangrado quirúrgico, si no, no lo conectemos. En esto también hemos aprendido un poco, hemos conectado al principio algunos pacientes con sangrado, y hoy en día si nosotros tenemos sangrado quirúrgico, aunque sea una patología recuperable, no lo conectamos en ECMO. Y lo otro es que hay que anticiparse al paro cardíaco, con esto tiene que ver mucho el protocolo. Nosotros también hemos aprendido que el paciente que ya sabemos que tiene riesgo desde antes de la cirugía, si en las primeras horas de operatorio nosotros vemos rápidamente necesita más inotrópicos, empieza a acidificar en forma ascendente, en el eco tiene muy mala función, nosotros ya vamos programando que ese paciente va a conectarse en ECMO y hay que anticiparse a que el paciente se pare o que se tenga que conectar después de haber sido reanimado o en horas de la madrugada. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente va en bancarrota, el hecho de anticiparse al caos, eso hace un mejor éxito en la salida de ECMO. Contraindicaciones de ECMO absoluto: el daño neurológico severo. Siempre los pacientes deben tener una valoración neurológica, prematurez extrema, el fallo multiorgánico severo, la hemorragia incontrolable y falta de consentimiento familiar. Y relativas son la sepsis y la disfunción múltiple de órganos. En general, el paciente que está tronado con fallo multiorgánico no tiene mucha indicación. Algunas excepciones hay, como por ejemplo una anomalía del retorno venoso obstructiva que sabemos que se puede recuperar, puede llegar a tener alguna indicación. Si no, el fallo multiorgánico es bastante contraindicado.
que esto es la lámina que sigue, pero esto más o menos estadísticamente lo tenemos en el Hospital Garrahan, las cardiopatías que en orden de frecuencia que más se han conectado en los neonatos, las lesiones obstructivas derechas, le sigue la hipoplasia de BI, lesiones obstructivas izquierdas. En los pediátricos, de nuevo las lesiones obstructivas derechas, patologías cianóticas con hiperflujo, esto es en orden de frecuencia. Pacientes de izquierda derecha, lesiones obstructivas izquierdas. Y en los adultos o adolescentes, la insuficiencia aórtica, el paciente que tiene una insuficiencia aórtica evolucionada con el ventrículo izquierdo dilatado, es lejos la causa más frecuente, y algún paciente con enfermedad de Epstein muy evolucionada. Y vamos a esto, que es lo más importante, porque me habían pedido que más o menos si tenemos alguna predicción de los pacientes que nosotros abrimos los ojos, que pueden llegar a necesitar ECMO en la salida de la cirugía. Bueno, como les dije antes, estadísticamente nosotros tenemos que el paciente que no sale de bomba es la situación más frecuente, 54%. En el postoperatorio inmediato tenemos un 40%, en el primer y segundo día de postoperatorio. Prequirúrgico tenemos 5%, tenemos 8 o 9 pacientes estados antes de operarse, que después se han operado, estos que han llegado, no sé, en situaciones de reanimación o en alguna situación que no hemos podido armar la cirugía muy rápidamente, y casi todos estos pacientes, o todos, se han corregido al día siguiente o a las 48 horas y han podido salir de ECMO, y tenemos una miocarditis, un paciente con miocarditis que estuvo conectado durante una semana y luego se recuperó. Como predictores a una posible conexión, cuando nosotros tenemos que operar un paciente, la disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, independientemente de la patología. Esto, en general, el cardiólogo se vale de la fracción de eyección y fracción de acortamiento, de la dilatación del ventrículo, sobre todo para el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho, el cardiólogo tiene que valerse de la resonancia, pero en general el cardiólogo ya tiene el ojo hecho, y más que medir por la fracción de eyección y acortamiento de que tiene una disfunción moderada severa, en realidad cualquiera de nosotros más o menos habituado a ver un eco se puede dar cuenta. La disfunción diastólica del VI o del VD, la disfunción, esto también, cuando el ventrículo vemos que el tamaño es chico, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, en casos de hipertrofia severa, que no permite una diástole aceptable del ventrículo, o un músculo miocardiopático, pacientes con fibroelastosis en esa estenosis aórtica. O sea, la disfunción sistólica severa o diastólica, eso independientemente de la patología, debe hacernos abrir los ojos. La inestabilidad o mala condición prequirúrgica, esto es también muy importante. O sea, aunque la patología severa no es lo mismo que el paciente venga de la casa o que ya esté internado en la terapia con inotrópicos a veces en altas dosis. Ese paciente no hay mucho más para hacerle, o mucho más para tirarle después de la cirugía. Entonces, si el paciente es severo y encima está en la terapia prequirúrgica con inotrópicos, y bueno, yo estaría muy alerta. Cuando tiene fallo de más de un órgano, pacientes que presentan arritmias, hipertensión pulmonar, arritmias severas, que están todo el tiempo con arritmias en la terapia, independientemente de su patología. Esto se ve mucho en la disfunción ventricular derecha severa, o pacientes con hipertensión pulmonar que son difíciles de manejar en el prequirúrgico.
Y por último, las cirugías que nosotros vemos, que va a tener un clampeo largo, cuando estamos arriba de 2 horas o 2 horas y media de clampeo, por más que el paciente tenga excelente protección, debemos estar prevenidos que ese paciente puede no salir de bomba. Y sobre todo cuando se deben corregir defectos múltiples, qué sé yo, un traspuesto complejo que además del switch a cerrar una 6B o corregir una coartación o interrupción del arco aórtico. Las cirugías ventriculares, cuando hay que hacer resecciones ventriculares, ventriculotomías amplias, o cuando hay que cerrar 6B múltiple, por ejemplo, nosotros debemos poner muchos puntos en el septum y después a la salida el septum interventricular está rígido. O sea, cualquier cirugía que nosotros actuemos marcadamente sobre el ventrículo tiene riesgo. Cuando movilizamos coronarias, en un switch, en un ROS, esas tienen riesgo. Y los pacientes que necesitan hipotermia profunda prolongada y paro circulatorio. Esto lo pasamos, ya todos conocemos el tema de cómo funciona el ECMO y el equipamiento. Los tipos de canulación. Tenemos dos tipos de canulación, la central y la periférica. A la salida, cuando el paciente no sale de bomba o cuando el paciente tiene el tórax abierto en la terapia, en el postoperatorio inmediato, y el paciente está en emergencia, es muy difícil tomar la decisión de no canular centralmente. Si nosotros estamos en el quirófano, en general salimos con el paciente canulado en forma central, en la aorta y en ambas orejuelas. O sea, estaría indicado en el paciente que tiene esternotomía previa o en el postquirúrgico inmediato. El otro tipo de canulación es el periférico y les diría que es la canulación preferible si nosotros no estamos en las otras dos condiciones, siempre es preferible la periférica y siempre y cuando no tengamos que drenar la aurícula izquierda. Cuando tenemos que drenar la aurícula izquierda, indefectiblemente, también debemos hacerlo rápidamente por vía central, aunque después elijamos alternativas durante el ECMO. En cuanto a la vía periférica, en los neonatos o en los infantes intermedios se utilizan los vasos cervicales, la carótida y la yugular derecha. Y en los adultos, la vía de elección son los vasos femorales, ¿no? En los casos, esto es para el adulto de más de 35 kilos seguro. Los pacientes intermedios que van desde 20 a 35 kilos, siempre se presta controversia, hay que tener más o menos muy en claro cuánto flujo se va a necesitar, el calibre de los vasos, el paciente que está en lo justo con el vaso femoral, y si uno tiene que actuar rápido, yo le diría que ir a los vasos del cuello. Estos son los tipos de cánulas más utilizados. Acá tenemos cánulas sobre todo de importancia las cosas, efectivamente tiene que llegar hasta la aurícula derecha, no sirve la cánula venosa que queda con sus bocas de drenaje en el camino. Estas son las cánulas son las que utilizamos de que queden canuladas las orejuelas, no las venas cavas, las orejuelas por una cuestión hemostática, eso lo hemos aprendido bastante también durante el camino. Estas son cánulas para canulación cervical, los pacientes neonatos. Y estas son para el ECMO venoso, son cánulas dobles. Esta es una gran dificultad que tenemos en el país, porque no hay, por el costo que tienen. Nosotros, pocos ECMO venosos que tenemos conectados, los con las cánulas, accediendo a dos venas,
que dificulta todo, no en un paciente adulto, pero en un paciente de peso intermedio. Un paciente chico no se puede, y en un paciente intermedio es todo más dificultoso. Con las cánulas doble lumen se facilita todo. Nosotros estamos en vía de comprar y tener stock. Es difícil, son cánulas caras. Esto es para la canulación central, para que vean cómo los sacamos de quirófano, o el paciente que tiene el esternón abierto y debemos conectarlo de urgencia en la terapia. Canulamos la aorta y las dos orejuelas con un garrote o un pasalazadas alrededor de donde introducimos las cánulas, y estos se fijan con unos clips para no dejar ninguna pinza adentro, que es lo que se hace habitualmente en la cirugía. Acá en una vista más periférica, las dos cánulas venosas, siempre interponemos un puente entre la línea arterial y después de las dos cánulas venosas. Ese puente es mucha utilidad para hacer recirculaciones y demás. Siempre las cánulas van fijadas firmemente al esternón para evitar que se arranquen, y salimos con una malla esternal para cierre de ferida. Siempre salen con cables de marcapasos, tratando de dejar lo mejor derecho. Acá ven el puente que yo les decía, las dos cánulas venosas, la cánula arterial. Acá está Guillermo. Esta imagen siempre las ponemos porque una parte muy importante es el traslado del paciente en quirófano. Cuando uno va adquiriendo experiencia se hace todo mucho más fácil, pero al principio esto no está exento de accidentes que pueden en un segundo terminar con todo, como que se arranca alguna cánula en el camino. Entonces esto tiene que estar todo muy sincronizado. Las personas que van a hacer esto tienen que estar previamente capacitadas, porque, insisto, no está exento de riesgo. Esto para la canulación cervical, esto lo usamos rutinariamente en los neonatos y en los pacientes chicos que no tienen el esternón abierto. Y también es algo que estamos cambiando, tratando de cambiar. El paciente que nosotros vemos que va a tener un ECMO un poquito más prolongado para que se recupere, debiéramos tratar de canularlo por el cuello y cerrar el esternón. La canulación central tiene mucho más riesgo de sangrado y sobre todo los pacientes se infectan, ¿no? Hemos tenido pacientes que exitosamente han salido luego de una semana y después estamos con una mediastinitis que el paciente puede morirse por eso después de tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos tratando de cambiar es utilizar mucho más la vía cervical cuando se pueda, aunque el paciente esté operado por el medio. Y también hemos convertido a algunos pacientes que tenían canulación central, lo hemos convertido a canulación cervical si vemos que el ECMO se va a prolongar un poco más. Canulación cervical se canula la carótida derecha y la vena yugular derecha. El paciente se pone en esta posición. Siempre canulamos primero la vena, que es lo más difícil. La cánula venosa debe introducirse la punta de la cánula hasta la vena cava inferior, que todas las fenestras queden en la aurícula derecha. Más o menos la introducimos en el neonato en 7 u 8 centímetros. Luego ponemos la cánula arterial en la carótida. Esto es para los neonatos. La introducimos 3 centímetros, 2,5. Debe pasar la subclavia derecha, la punta, y quedar más o menos en el callado aórtico. No debe estar muy introducida, que se desplace hacia la aorta ascendente e impida la apertura, el chorro de la bomba impide la apertura de la válvula aórtica. Esto después se puede chequear por eco donde están las cánulas o por radiografía de tórax. Esta es la posición en que queda. Siempre interponemos un puente también. Las cánulas se fijan a la piel. La canulación cervical
tienen mucho menos complicaciones de las que vemos habitual en el ECMO central o postquirúrgico, sobre todo con el sangrado, digamos. Acá habitualmente no tenemos sangrado. Si tenemos alguna complicación es con la disfunción de las cánulas, no con el sangrado. No quiere decir que no pueda sangrar. Hay complicaciones de sangrado. Recuerdo que con el doctor Kian, una Nochebuena, una cánula venosa de un neonato perforó la aurícula derecha y tuvimos que ir a abrirle el esternón para solucionar la rotura de la aurícula derecha. No está exento, pero tiene menos complicaciones de ese tipo y sobre todo con la infección, al no tener el esternón abierto. Esta es la posición que queda el paciente en general, con el cuello hiper extendido y con la posición hacia el otro lado de la cervocuna, ¿no? Esa placa siempre se utiliza la placa para ver dónde está la punta de las cánulas. Esto para los adultos, la canulación femoral, como les dije, es selectiva. Se puede canular, como les dije, la cánula venosa tiene que llegar hasta la aurícula, suele ser, la canulación en los adultos tiene poca dificultad, pero si hay alguna dificultad es que la cánula venosa no progrese a nivel abdominal, sobre todo cuando se unen las ilíacas para formar la vena cava inferior. Ahí a veces cuesta que pase, siempre es mejor ir del lado derecho que del lado izquierdo con la venosa. Y en la arteria femoral como canulación, siempre la arteria tiene que ir ligada o garroteada sobre la cánula arterial y debemos poner una segunda cánula o un catéter, no necesita ser algo muy grueso, hacia la parte distal de la arteria para perfundir ese miembro. Siempre va con dos cánulas la parte arterial. Acá tenemos otro ejemplo donde se canula la vena de un lado y la arteria del otro, ¿no? Esto un poquito de lo que es la canulación para el ECMO veno-venoso. Yo les digo que en el hospital tenemos poquitos pacientes, todos fueron grandes, adultos. Se utiliza la vena femoral cuando utilizamos dos cánulas. La vena femoral como la cánula que aspira y debe llegar hasta la aurícula derecha. Y se utiliza la vena yugular para la cánula que infunde. Esto no se puede hacer al revés, porque es más fácil hacerlo al revés, pero no se puede porque tiene mucho volumen de recirculación. La forma correcta de hacerlo es que la cánula que aspire sea la inferior. Cuando tenemos la posibilidad de hacerlo con cánulas doble lumens, como les dije, se facilita todo. Estas cánulas hasta se pueden poner por punción a través de la yugular, y hay distintos calibres de acuerdo al peso del paciente, donde tiene fenestras en la punta, que tiene que llegar hasta la vena cava inferior, y en la localización de la vena cava superior, que chupan la sangre, y después a nivel de la tricúspide quedan los orificios donde el otro lumen que infunde la sangre. Estos son cánulas que tienen doble lumen, como los catéteres parainmodiales. Complicaciones de tratamiento quirúrgico durante la asistencia, como les dije, la hemorragia es lo más frecuente, por lejos la complicación más frecuente, sangrado en el sitio quirúrgico, línea de sutura, sangrado en napa, sangrado en las jaretas porque se aflojó una jareta, por lejos es la complicación más frecuente y en la cual el cirujano, sobre todo el primer día después de la conexión, tiene que estar muy pendiente para tratar de resolverlo rápidamente. Cuando el paciente sangra en ECMO, tiene un ECMO no efectivo. Entonces son horas que se pierden. Si uno tiene toda la noche el paciente sangrando, es como que no hubiera estado conectado en ECMO. No empezó la recuperación hasta que el paciente no deja de sangrar. Entonces muchas veces hasta que se corrige la coagulación hay que entrar para hacer algún tipo de taponaje o resolver algún tipo de sangrado quirúrgico de las cánulas.
No hay que dejarlo sangrando al paciente. Y cuando este no se puede corregir, muchas veces hay que tomar la decisión de sacarlo. O sea, no tiene ningún sentido de tener el paciente en ECMO sangrando, porque hay que correrlo por detrás con mucha reposición de hemoderivados. El paciente se empieza a retener líquido, es una bola de agua el otro día, y entramos en un círculo vicioso del cual no se sale nunca más. Disfunción de las cánulas es otra situación en la cual por ahí tiene que intervenir el cirujano. Lo más común es que la cánula venosa no drene bien, que tengamos dificultad para mantener un flujo adecuado, o porque hace pared, o porque está muy metida, o poco metida, o porque se trombosó con un coágulo, o entró aire en el circuito. En la cirugía cardíaca puede aparecer un orificio en una auriculorrafia y a través del drenaje entró aire y se llenó el circuito de aire. La cánula arterial es menos común que disfuncione. Puede pasar que se ocluya donde está fijada, que haga pared con la aorta. Es menos frecuente que tengamos complicaciones de disfunción de cánula arterial. Acá hay algunas imágenes de todas las que tenemos de complicaciones en las cuales debemos asistir. Acá un paciente que sangró con el corazón distendido por disfunción de las cánulas, paciente taponado en las primeras horas posquirúrgico por sangrado. La misma acumulación de coágulos hace que el paciente siga sangrando. Muchas veces una vez corregida la coagulación del paciente, simplemente limpiando todos los coágulos que hay adentro, el paciente deja de sangrar. Entonces, el cirujano en las primeras horas tiene que estar muy pendiente. Complicaciones de trombosis o de coágulos, mucho más comunes en el lado venoso, en el puente, que van todas a impactarse Esto pasa porque el paciente sangra y uno tiene que bajar la heparina, a veces tiene que estar varias horas sin heparina para tratar de que pare esa, entonces corremos con este riesgo. Los coágulos venosos en general terminan impactando en el oxigenador y esto acorta la vida útil del oxigenador. Muchas veces tenemos que cambiar todo el circuito por esto, que es algo que conlleva trabajo y costo. Esto es muy costoso. Los coágulos en la línea arterial son mucho más peligrosos. Esto es mucho menos frecuente, pero es mucho más peligroso por el riesgo de que esto embolice al cerebro. Cuando tenemos algún solo coágulo en una zona accesible, a veces, y si el paciente puede estar fuera de ECMO un ratito, a veces tratamos de limpiarlo, clampeamos todo y tratamos de limpiarlo. Hemos salvado algunos circuitos de esa manera, pero bueno, de ambos, tanto venoso como arterial, pero si esto no se puede, no queda otra que cambiar el circuito. Este es el último paciente que lo teníamos conectado por el medio y estuvo como 2 semanas conectado en ECMO, y luego de los primeros días lo transformamos en ECMO cervical y cerramos el esternón, ¿no? La desconexión de ECMO y decanulación, esta puede ser electiva o no electiva. Después de cirugía cardíaca, nosotros tenemos por protocolo que entre las 72 y las 96 horas el paciente debe salir, porque es el tiempo máximo que nosotros consideramos, y lo que está escrito en todos lados, que tiene el miocardio para recuperarse. Estamos entre el tercer y el cuarto día. Ahí intentamos sacar todos los pacientes. ¿Cómo lo evaluamos? Con el eco, a ver si se recuperó la función miocárdica, si en la onda arterial el paciente empieza a eyectar, si tiene estabilidad hemodinámica, y esto se ve en todos los parámetros que nosotros controlamos en el ECMO. Lo más importante es la saturación venosa mixta, que el láctico esté bajo, que el paciente orine, todos los controles rutinarios que tenemos en el ECMO. Esto nos habla de que el paciente va a salir o no va a salir. Hay desconexiones no electivas, que son por las complicaciones.
ya hablé de lo mismo. Hemorragia no controlable, a veces tenemos que tomar la decisión, sale o no sale por el sangrado, porque no se puede seguir así. O complicaciones técnicas, como que se nos llene el circuito de aire y no queda otra que ponerle drogas e intentar salir, o que se coagule todo el circuito y no haya alternativa de cambiar ni de recuperar nada. La sobrevida global que tenemos nosotros en el hospital siempre ronda el 50%, ahora estamos un poquito más arriba, estuvimos más abajo. Hemos aprendido a conectar los pacientes que realmente tienen chance de conectarse y hemos aprendido mucho en hacer mejores. Esto rápidamente, los pacientes que hemos conectado en ausencia de cardiopatía, los neonatos, tenemos como 100 pacientes conectados neonatos, todos por venos arteriales por el cuello, la gran mayoría son hernias diafragmáticas, tenemos unos 10 pacientes aspirados, meconiales, con hipertensión pulmonar primaria, algunos también, infecciones coqueluche, una gripe A. La sobrevida global acá es mayor, cerca del 70%. Conectamos en situaciones habituales unos 15 pacientes por año. Todos se hacen en la servocuna y venos arteriales hemos hecho. En adultos y adolescentes jóvenes tenemos 5 pacientes conectados, los cuales 2 pacientes debieron ser venos arteriales porque tenían compromiso hemodinámico también, y un paciente de los otros 3 por complicaciones. Estos son ECMOs mucho más prolongados, hasta un mes hemos tenido pacientes conectados. Un paciente tuvimos que convertirlo de venoso a veno arterial. Esto quiero hacer hincapié. Nosotros llevamos un largo camino aprendiendo y mejorando los resultados con el ECMO. Hemos pasado por todas las etapas, pero si hubo un gran cambio hace unos años, es cuando logramos formar un equipo, ya que no que el perfusionista se quede 3 días sin dormir con la consola, que haya un solo terapista que sabía hacer esto. Cuando se logró formar un equipo donde donde todos saben hacer de todo, pero cada uno tiene un rol asignado, han mejorado realmente las cosas. Y para esto se ha creado un programa de capacitación y sobre todo se ha logrado simular cada una de las situaciones. Esto, si un centro quiere tener buen ECMO, debe desarrollar un programa de simulación. Se puede simular todo, un oxigenador, un circuito ya usado, lavado o uno vencido. En el hospital hemos creado muñecos donde se crea un circuito, se simula hasta el cambio de un circuito para ahorrar tiempos, para todo, para evitar errores. Se simula el traslado de un paciente, ya le dije que esto no está exento de accidentes, todo, del traslado desde el quirófano, por el pasillo, si tiene que entrar a un ascensor, cómo entran la cama y la máquina en el ascensor, esto se tiene que simular todo. Cómo se purga el circuito, todos los residentes, las enfermeras, los terapistas, todos saben purgar un circuito y resolver situaciones de complicaciones, como que el circuito se llene de aire o se coagule. Situaciones clínicas, que se pare la bomba, que surjan complicaciones. Todas las complicaciones o situaciones clínicas se pueden simular y las personas que se están capacitando tienen la posibilidad de resolverlas o aprender a resolverlas. Hasta se puede capacitar in situ, en la misma terapia con el muñeco. La simulación es un gran avance que hemos tenido y donde se ha logrado capacitar todo el equipo. Para ir terminando, como conclusiones, el equipo quirúrgico debe entrenarse para canular los pacientes de emergencia, en muchas oportunidades debe estar entrenado para eso. Tiene que haber una persona que esté más o menos a cargo, pero debe tener a otras personas entrenadas. Yo particularmente siempre me encargué de entrenar a todos los residentes en las canulaciones.
El entrenamiento conlleva también a evitar y poder solucionar la mayoría de las complicaciones que pueden surgir durante la canulación, las reexploraciones. Esto siempre lo repito a todos los cirujanos. A veces hay que, o sea, cuando hay un problema hay que asistir rápidamente, pero se nos vaya a arrancar una cánula porque se termina todo, que no nos vaya a entrar ahí en el circuito. Entonces, que no se nos rompa algo quirúrgico y estemos con un doble problema, o sea, que tenemos un sangrado en el corazón y a su vez no nos funciona el ECMO. Debemos estar entrenados en resolver los problemas también de parte de los cirujanos, y deben estarse las medidas hemostáticas al momento de la conexión, pues la hemorragia es la complicación más frecuente durante la asistencia. Lo que dije al principio, cada centro debe realizar un protocolo de ECMO, cada centro, que debe adecuarse a sus posibilidades, a su infraestructura, a su personal y a su casuística. No sirve de nada copiar el ECMO de otra institución. Debe protocolizarse la indicación de la conexión para que ésta no se demore cuando sea requerida. Esto permite adelantarse a la descompensación severa y al paro cardíaco, condiciones en las cuales es más difícil hacer todo. O sea, si tenemos que conectar a un paciente en paro, se imaginan que es todo mucho más difícil y el resultado va a ser peor. Ellos están agradecidos. Siempre termino con esto en las charlas de ECMO, porque para los que no saben, en el año 2011, al Club Atlético River Plate lo tuvimos que poner en ECMO. Estuvo un año en ECMO, sobrevivió y después pudo ganar algunas cositas. Muchas gracias. Si quieren preguntar lo que sea. Muy bueno, doctor, muy bueno. Lástima al final, ahí estuvo duro, pero lindo, lindo. Bueno, doctor, excelente. Muchísimas gracias por su colaboración con nosotros, con el resto de los profesionales que están participando, y que, bueno, para todos va a ser un cúmulo más de conocimientos para poder desarrollar nuestra profesión y ayudar a los pacientes, a su familia y a la comunidad. Bueno, preguntas, está abierto para que puedan preguntar, y muchas gracias, doctor. Javier, te hago unas preguntas que fui anotando mientras charlabas, que es más que nada para ir despejando algunas dudas por ahí de todos. Vos hablas siempre de un protocolo y que hay que regirse del protocolo. El que siempre marca por ahí el ECMO postcardiotomía, ¿sí? Una vez que el paciente ya está en UCI, que salió de bomba, es el bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto? ¿Qué parámetros están tomando ustedes como límite para conexión, digamos? Repique de inotrópicos, qué dosis de inotrópico, TA, algún otro parámetro aparte de esos. Sí, como te dije, eso lo hemos ido cambiando. Nosotros, si logramos algún cambio en el resultado, fue anticiparnos a que el paciente se pare o esté en reanimación. Entonces, si el paciente salió de cirugía y en las primeras 2 horas vemos que digamos, ya tiene 0,2 de adrena, ya tuvieron que ponerle vasopresina y el paciente empieza a subir el láctico y para mantener la presión cada vez un poquito más de adrenalina, nosotros, y sobre todo que es una patología que ha tenido una cirugía pesada, nosotros no dudamos en ya ir purgando el ECMO. Por ahí le damos 1 hora más y vemos la tendencia. Al principio hacíamos eso, porque hacíamos el tema de esperar hasta tener 0,3 de adrena y que el paciente esté hipotenso.
que llevaba varias horas sin orinar, láctico de 15, porque, digamos, sabemos que conectar un paciente en ECMO asume mucho trabajo que liquida a todo el mundo, digamos, no solo al terapista, a la enfermería, a los cirujanos que tienen que estar, es mucho trabajo, entonces siempre se demoraba la indicación. Nosotros nos basamos mucho en la evolución en las primeras horas, más que en el valor absoluto, si ya está con 0,3 de adrena o vasopresina, o una hipertensión pulmonar no refractaria, digamos. Tratamos de ver la tendencia en las primeras horas, sobre todo cuando es una patología pesada que nosotros ya lo que hablé antes, ya hemos previsto que puede ir a ECMO. Eso está bueno tenerlo preestablecido, porque imagínate que vos terminaste de operar, te fuiste a tu casa, te llaman a las 5 o 6 de la tarde porque el paciente está bastante mal, y recién ahí se empieza a discutir, digamos, el paciente se termina decidiendo conectar a ECMO a la medianoche cuando ya está en paro. Entonces, debe estar protocolizado, hay que adelantarse a eso, qué pacientes se van a conectar y en qué situaciones. Bien, perfecto. Y una pregunta del tema de canulación, digamos, vos hablabas de canulación femoral, si eso la experiencia que tenés es por exposición de vasos o por punción. Nosotros hemos hecho todo por exposición, todo por exposición hemos hecho. Tampoco tenemos cánulas con guía para hacerla por punción. Hay alguna cánula arterial por ahí, pero la gran mayoría de las cánulas venosas que tenemos son cánulas de ECMO, pero para poner por punción necesitas tener la guía LARS, tiene que ser cánulas que tengan el lumen central con la guía, y la verdad que con el paciente mal, digamos, la canulación femoral en los pacientes grandes es bastante fácil, digamos, para los que estamos habituados, por exposición lo canulamos en un ratito. Y ya te digo, cuando vas a poner la arteria, hay que canular el miembro también, ¿no? Hay que poner doble cánula. La de abajo, con una cánula chiquita te alcanza. Eso, hay algunos grupos que lo hacen interponiendo un graf y canulación única, ¿no lo suelen hacer así? Digamos, si vos lo haces exponiendo la arteria, le vas a tener que hacer una arteriotomía y ligar la arteria sobre la cánula, por el tema del sangrado, o un garrote. Lo más fácil es ligarla sobre la cánula. Y entonces ahí tenés que introducir otra cánula o un pequeño catéter hacia distal. Después la arteria, cuando salís, se reconstruye sin problema, digamos. Pero cuando vos lo haces por exposición, no te queda otra que poner dos cánulas. Si esto vos lo haces por punción, no hace falta, porque en general la cánula no es oclusiva y la misma cánula te manda sangre para abajo, digamos. ¿Entendés? Muy bien. Perfecto. Y la última que te hago es, en canulación central, en canulación periférica en neonato, antes me acuerdo que nosotros hacíamos era ligar los vasos. ¿Lo siguen haciendo así o empezaron a reconstruirlo? ¿En los neonatos, preguntás? Neonatos, sí, lo que conectábamos en la neo. Sí. No, se ligan la carótida distal, se liga la carótida y la yugular y no se reconstruye. Porque las complicaciones por reconstrucción, o sea, el paciente está demostrado que no le pasa nada porque aumenta el flujo por la otra carótida y por las vertebrales, y es mayor el riesgo de
reperfundir esa carótida por la que viaje algún trombo para arriba. En los pacientes grandes que hemos canulado el cuello, hemos tratado de reconstruir la carótida. La hemos reconstruido. La vena no. Pero la carótida la hemos reconstruido. Sí. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Javi. Te agradezco súper la charla. Y no sé si hay alguna otra pregunta, Edu. Sí, Javier, te voy a hacer unas preguntas que dejaron acá en el chat. Bueno, buenas tardes. ¿Ah? Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Hola, doctor, gracias por la plática. Muchas gracias, muy excelente. Quería preguntarle al doctor, en los pacientes con hernia diafragmática, que es un reto en ECMO, ¿en qué momento llevan a cabo la cirugía? ¿Los operan durante ECMO? ¿Se esperan a que baje la presión pulmonar, la hipertensión pulmonar y los operan después? Y si si utilizan óxido nítrico. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Las hernias diafragmáticas, te digo, debemos tener como 80 pacientes conectados, o capaz alguno más, con hernias diafragmáticas. Solo uno se operó conectado en ECMO. Los cirujanos generales no lo quieren operar al paciente conectado en ECMO por el sangrado y demás. Yo particularmente, como cirujano cardiovascular, no entiendo por qué no lo operan en ECMO. Entonces, todos los pacientes lo que se hace es estar conectado el tiempo que necesiten para salir de ECMO sin hipertensión pulmonar no tratable, y luego de que salen de ECMO, al día siguiente se operan. Solo un paciente que no se podía salir de ECMO, se corrigió la hernia y después se desconectó de ECMO. El paciente anduvo bien y aún con esa buena experiencia los cirujanos generales no lo quieren operar en ECMO. Así que tenemos esa estrategia con las hernias. En realidad, esa estrategia la manejan entre los neonatólogos y sobre todo por negativa de los cirujanos. No es algo que nos competa mucho a los cirujanos cardiovasculares. Óxido nítrico como tratamiento de la hernia diafragmática, dices, o el paciente antes de conectarse en ECMO, ¿cómo? No entendí esa parte de la pregunta. Hola. Sí, que muchos de estos pacientes están con óxido nítrico antes de tomarse en ECMO. Sí. En general la indicación de ECMO es cuando el paciente está hipóxico severo Claro. y refractario a otro tratamiento, digamos. El ECMO en ese sentido es la última alternativa. Se prueba con todo antes. Entonces cuando tenemos la hipoxia severa que acidifica en ascenso y es refractario todo, lo conectamos en ECMO. También los neonatólogos están siendo mucho más precoces. Sí. Y de esta casualidad, estos niños les han tenido que cerrar el conducto arterioso que les esté dando problemas durante el manejo del ECMO. No, ninguno. No, ninguno. Incluso con pacientes con ductus grande. Siempre los cirujanos, eso fue controversia en algún momento en nuestro centro, porque los cirujanos siempre tenemos la idea que en la bomba del ductus hay que cerrarlo porque roba flujo, y siempre fue una discusión con los neonatólogos, y la verdad que no complican para nada el ECMO que tenga el ductus abierto. Ok. Gracias, doctor. No. Javier, te voy a hacer unas preguntas que han dejado en el chat. Hugo pregunta si ha cerrado alguna vez un tórax y sacó las cánulas por contrabertura.
Sí, sí, tenemos algún paciente que estuvo mucho tiempo conectado y hemos optado por cerrarle la piel y por sacar las cánulas o sea, son situaciones especiales. Hoy en día, si nosotros tenemos la posibilidad de transformarlo en un ECMO periférico, lo transformamos en un ECMO periférico y le cerramos el esternón. Este paciente que me acuerdo, hasta ahora me acuerdo de solo uno o dos, que necesitábamos sí o sí drenar la aurícula izquierda, y entonces hemos canulado vasos periféricos y dejamos, en un caso, una cánula drenando la aurícula izquierda, saliendo por contrabertura, y en otro paciente recuerdo que hemos tenido las 3 cánulas centrales con la piel del paciente cerrada, ¿no? Bien, gracias, Doc. Te hago otra pregunta, pregunta Verónica. ¿Utilizan cánulas rectas para atrio derecho o cánulas con punta metálica angulada? No, cánulas rectas, canulamos las 2 orejuelas. Esto es por una cuestión hemostática. Nosotros ponemos una cánula recta de mayor calibre en la aurícula derecha, una más chica en la aurícula izquierda, y eso nos permite atarle un lino alrededor de la orejuela y nos olvidamos de que esa cánula vaya a sangrar durante este conectado en ECMO. Entonces, no canulamos las venas cavas, canulamos la orejuela con cánulas rectas, ambas orejuelas. Si el paciente no tiene CIA, si tiene CIA o no necesita asistencia izquierda, se canula solo la derecha. Bien. Doctor, otra pregunta. Preguntan si, dependiendo del tamaño de las cánulas femorales, se usa eco para su colocación. El eco siempre hay que usarlo. Y es fácil porque uno está trabajando abajo y el tórax lo tiene disponible el ecocardiografista. De todas maneras, nosotros en el momento de canular siempre tomamos la medida de la cánula, cuánto nos falta llegar al tórax y hacemos una marca en la cánula hasta dónde hay que introducirla. Entonces, de esa manera es difícil equivocarse, pero de todas maneras el eco siempre sirve, y algo que nunca dejamos de hacer es que tratamos, en el momento que aún estamos en la cirugía, le decimos a la persona que está manejando el ECMO que lo lleve al flujo que va a ser necesario para comprobar el funcionamiento de las cánulas. Eso no hay que dejar de hacerlo nunca, porque a veces, todo el neo nos ha pasado que dejábamos todo fijado con un ECMO parcial y después cuando querían subir el flujo no tenía buen funcionamiento la cánula venosa. Entonces hay que incluso sobrepasar el flujo necesario en el momento que uno recién lo conecta y está en la cirugía, cosa de poder modificarla en el mismo acto. Doc, y pregunta Luz Medina desde México, ¿qué complicaciones más frecuentes se han observado en la canulación venoarterial? Complicación, no sé si se refiere a la canulación periférica del cuello, de los miembros. Siempre las complicaciones en el ECMO periférico, ya lo dije, pero es disfunción de las cánulas. Y la más frecuente es que la cánula venosa no drene lo suficiente. Después, en canulación femoral, complicación que hemos tenido, recuerdo alguna hemorragia en retroperitoneo por alguna cánula. La cánula venosa, como dije, a veces no progresa y no hay que forzarla para nada, que si no progresa hay que intentar meter una guía. Hemos tenido una hemorragia retroperitoneal, recuerdo. Después, con los vasos del cuello no hemos tenido grandes problemas, digamos. Solo la canulación periférica es disfunción de la cánula venosa, sobre todo. Perfecto, doctor. Y la última pregunta del chat es, ¿por qué necesitan drenar la aurícula izquierda? Los pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo necesitan tener drenada la aurícula izquierda, porque si no
se dilata la aurícula y el ventrículo izquierdo y no logra una adecuada recuperación. La recuperación miocárdica, sobre todo post cirugía, necesita que el corazón se recupere aliviado. Entonces, si uno no, aunque no necesita una cánula muy grande, pero debe tener una, cuando no hay CIA, y básicamente es una disfunción del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda debe estar drenada. Si no, uno le hace, lo ve enseguida en el eco, tiene el corazón izquierdo está totalmente dilatado, no sirve el ECMO en la disfunción izquierda si no está drenada la aurícula izquierda. Perfecto. Lo que decía Luz, que hoy hacía referencia a las complicaciones de las cánulas venoarterial, ella pregunta, por ejemplo, eventos isquémicos, que seguramente debe ser por torceduras de la cánula, por fenómenos trombóticos, supongo, no aclara, pero ella aclara de que su pregunta iba referido a eso, a eventos isquémicos. Eventos isquémicos en miembros inferiores no hemos visto. En cervicales, el ECMO, relación, o sea, nunca está exento de que el paciente haga una ACV. No quiere decir que esto esté relacionado con la cánula. Muchas veces ante una ACV uno no logra identificar si esto fue la embolia de un coágulo, la embolia de aire o alguna complicación con la canulación. Digamos, cuando uno se mete con los vasos cervicales, siempre queda la duda si la cánula no pudo producir o agravar una ACV. En general, está, sobre todo en los pacientes neonatos, está muy poco relacionado a tener un evento isquémico, un ACV, que es lo grave, con la canulación. Sí, hay ACV que se producen en los días posteriores, que son complicaciones del ECMO, ¿no? Todos sabemos que la embolia en el ECMO puede pasar. Perfecto, doctor. Bueno, no sé, una última pregunta, si damos lugar a Ana Girado. Voy a dar una última pregunta que veo acá en el chat que me parece interesante. Es de Hugo, un enfermero nuestro ahí de la recuperación del POSAS, que dice que una vez conectado el paciente en ECMO y colocado en la unidad de recuperación cardiovascular, si hay algún cambio postural que pueda alterar el funcionamiento del ECMO. En cuanto a la canulación central, nosotros tratamos de fijarlas al esternón de la manera que mejor drenen las cánulas venosas, ¿no? Eso muchas veces hay que modificarlo para que drene mejor. Una vez fijado el esternón, la posición del paciente, que casi siempre está en la misma posición, el paciente no es que esté de costado ni pronado. En general, al estar fijadas en el esternón, no cambia mucho la función de las cánulas. Sí debe estar adecuadamente fijada en el esternón. Con la canulación cervical, sí, ahí sí. El paciente tiene que estar hiperextendido y a veces cuando la cánula hace pared, jugando un poco con la extensión mayor o menor del cuello, uno logra mejorar el drenaje de la cánula venosa. Bueno, doctor, le agradecemos mucho haber aportado todo su saber y bueno, cuando nuestro servicio esté funcionando, se lo vamos a hacer saber porque realmente estamos muy agradecidos. Así que lo despedimos con un fuerte abrazo. Un abrazo de gol, doctor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, le vamos a dar lugar a Ana Girado, perfusionista de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentino de Buenos Aires, ¿sí? Ella nos va a hablar sobre la dinámica de los flujos. Cabe aclarar de que ella no hace mucho ECMO, pero sí nos va a aportar su saber sobre este
tema tan particular que es la hemodinámica de los flujos en ECMO, ¿sí? Y en circulación extracorpórea. Bueno, Ana, te damos lugar a la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a ver si compartimos pantalla. ¿Se ve bien? Todavía no tenemos... Ahí está perfecto, Ana. ¿Está bien? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, Ana. Bueno, mi tema de hoy es dinámica de fluidos y está relacionado justamente para los sistemas de bombeo. Vamos a hablar un poquito de las teorías y que es muy importante en este tema que a ustedes tanto les interesa, que es el ECMO. Vamos a tratar de ver un poco la introducción y de diferentes definiciones de conceptos que hay que tener en cuenta para entender la dinámica de fluidos, sobre todo en el sistema circulatorio de los pacientes y a su vez de los sistemas circulatorios de los circuitos que nosotros anexamos al paciente, en este caso, como a ustedes les interesa, en el ECMO. Las primeras definiciones, unas son las interrelaciones, vamos a tener en cuenta qué pasa con la velocidad y el flujo, cuando el flujo tiene velocidad, qué pasa cuando se crea velocidad con respecto a la presión, qué pasa con la presión, cómo afecta la presión con el flujo. Vamos a tratar de hablar un poquito de la ley de Poiseuille. Yo no me voy a poner a explicar la ley de Poiseuille porque es bastante complicada, pero es interesante interpretar el concepto de la ley de Poiseuille, que está muy relacionada con el flujo y la longitud, o sea, la distancia que el flujo tiene que adquirir, el radio de los conductos por donde pasa ese fluido, y sobre todo el tema de la viscosidad. También explicarles un poco lo importante de las resistencias, que cualquier circuito, ya sea un sistema circulatorio o un circuito extracorpóreo, con respecto a si son seriales, paralelos o periféricos. Y todo esto, que algo muy importante a tener en cuenta, que es la variación de la sangre o del fluido a través de esos conductos, si se transmite laminar o turbulento. ¿Qué es el caudal? El caudal es el volumen de fluido que atraviesa por un conducto y en una cierta cantidad de tiempo. Cuando hablamos de caudal, hablamos de milímetros cúbicos, ¿no? Podemos calcular su valor en función de la velocidad media del fluido en una sección considerada. Obviamente, cuando estamos hablando, todas estas fórmulas y estos conceptos están hablando de fluidos ideales, ¿no? que por supuesto no es el que nosotros estamos utilizando. Se dice que un fluido es ideal cuando el movimiento neto del fluido no produce interacción entre las moléculas que lo componen. Al considerar un fluido ideal, estamos despreciando las pérdidas energéticas por rozamiento, ¿no? Eso es un concepto que tenemos que tener en cuenta, que a medida que un fluido pasa a través de un conducto, el solo hecho del contacto a través de ese conducto hace que varíe su velocidad y tenga que compensar con energía para su movimiento. La ley de conservación de la energía se referirá únicamente a la energía mecánica. Vamos a ver, y hay una ecuación, que ustedes si quieren, yo no me las voy a explicar, pero si la quieren es bastante interesante, que es la ecuación de Bernoulli. Lo importante acá, y para que después entendamos los sistemas de generar que el flujo, o sea, atraviese los conductos, que es lo que a ustedes les va a interesar en cualquier sistema de ECMO, es diferenciar los diferentes tipos de energía. Está la energía potencial y la energía cinética. Cuando hablamos de velocidad del flujo, ya puede estar medido en kilómetros hora, en metros minutos o en centímetros segundos. Y cuando hablamos, cuando queremos definir el flujo, siempre va a estar dado por litros minuto o centímetros cúbicos segundos.
¿Qué es la energía potencial? Es la capacidad de realizar un trabajo en virtud de la posición o condición. Y la energía cinética es la capacidad de realizar un trabajo en virtud del movimiento. Por ejemplo, ¿qué es una energía potencial? La energía potencial está totalmente relacionada con la densidad del fluido que tiene que atravesar, influye mucho la gravedad y la altura. Por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros queremos tener un buen flujo de líquido que salga de una canilla, tenemos que tener un tanque de agua que esté en altura, para que esa gravedad, la altura y la gravedad permita que el agua salga con presión. Si nosotros tenemos, todo el mundo sabe que si tenemos un tanque de agua en una casa que no está en altura, quizás abrimos las canillas y el líquido sale lentamente. Otra relación que tiene que ver con la velocidad-flujo, que es otra definiciones que estamos viendo, es que en un conducto, cualquier conducto, donde pasa un líquido, donde pasa un fluido, la variabilidad de la sección del conducto varían en el flujo. Por ejemplo, si yo introduzco un líquido por un diámetro A, y el diámetro B es mucho más grande, más ancho, el líquido se va a enlentecer. Mientras que si el conducto se afina, automáticamente aumenta la velocidad del flujo. El caudal sigue siendo el mismo, pero la velocidad con la que atraviesa los diferentes conductos es diferente. Y esto se relaciona muchísimo con los circuitos extracorpóreos. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es la viscosidad. Es la naturaleza de los fluidos que no son perfectos, ¿no? No hay ningún fluido que sea perfecto, salvo el fluido newtoniano, que es en lo que se basan en generar todas las fórmulas. Lo que estaba explicando, que el fluido, a través de un conducto, va a tener diferentes velocidades, sobre todo el líquido, el fluido, cuando tiene contacto con las paredes del conducto que tiene que atravesar, sufre lo que se llama rozamiento y enlentece su velocidad. Si nosotros obstruimos de acuerdo a las paredes del conducto y ese enlentecimiento, vamos a ver que en la sangre va a causar inconvenientes que vamos a enumerar más adelante. Otra cosa importantísima es la creación. Si nosotros vamos a reemplazar el fluido, o sea, la forma de que el fluido, en este caso la sangre, transcurra a través del circuito extracorpóreo, tenemos que tener en cuenta que el fluido tiene que tratar de no alterarse demasiado, porque el fluido laminar o el fluido turbulento pueden generar algo que no queremos buscar. Nosotros vemos que en cuanto cambia los glóbulos rojos, cambian su forma de transcurrir en el conducto, pero se produce lo que se llama hemólisis, y por cada ruptura del glóbulo rojo, en este caso hay 78 que están dañados. Es por eso que nosotros tenemos que asegurar que cualquier sistema de generar movimiento en la sangre, en un circuito extracorpóreo, tiene que generar la menor turbulencia posible, porque la generación de flujo turbulento genera hemólisis, y la hemólisis es perjudicial para el paciente porque vamos a tener causas que van a aumentar más el riesgo que ese paciente ya tiene, en este caso, por ejemplo, conectado a un ECMO. Otra cosa importantísima a tener en cuenta es el tema de la presión. O sea, nosotros dijimos al principio que el fluido a través que pasa un conducto y va variando su velocidad, está generando presión. La presión está generada en este caso por las variaciones de los conductos. Las presiones se pueden sumar, ya sea resistencias en lo que se llama en serie, o las resistencias en paralelo. Todas ellas, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se presentan para poder contrarrestar esa resistencia que se generan en los diferentes circuitos extracorpóreos. Y acá está la ley de Poiseuille, que tampoco se las voy a explicar porque no me da la capacidad para explicársela, pero sí hacer un rápido resumen,
que la ley de Poiseuille lo que tienen en cuenta es el caudal, la presión y el radio del conducto por el que tiene que pasar el fluido. La viscosidad del fluido obviamente va a variar de acuerdo al fluido con el que estemos trabajando, y es importante en este caso el tema del radio del tubo, la longitud que tenga que atravesar, y cómo se establecen las diferencias de presión. Esta fórmula, que es bastante interesante, lo más importante de esta fórmula, para mi entender, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de los conductos, es el tema de que el radio siempre está elevado a la cuarta potencia. Eso quiere decir que nosotros, cualquier variación del radio para más o para menos, o sea, si nosotros variamos el radio de una cánula o de un tubo, estamos variando a la cuarta potencia, va a afectar el flujo. O sea que eso es importantísimo, que a veces un número realmente para abajo, no, esto va a ser a la -4, o sea, estamos bajando a la -4 el radio, el fluido total que pase por ese conducto. Así que es muy interesante la ley de Poiseuille, pues justamente por eso, para la elección y la optimización del flujo que nosotros queremos llegar a tener, sin generar esa presión que nos va a generar la turbulencia, y que a su vez nos va a traer más trastornos al paciente. Y a veces se puede querer poner el menor diámetro posible, y eso va a ser resultados peores. O sea, optimizar el flujo, el fluido, es lo más importante. Pero acá está algo, esto es bastante interesante, por más que, para tratar de entender. La sangre, por ejemplo, en el sistema circulatorio va a pasar por la aorta a una velocidad, a medida que atraviesa las arterias arteriosas y capilares. Si nosotros tomáramos la presión va a ser mucho mayor por la disminución del diámetro del flujo. Y después, a medida que pasa el sistema venoso, se empieza hasta llegar a la vena cava inferior, que en este caso va a estar mucho más lento el flujo. Lo mismo pasa en un circuito extracorpóreo, donde hay variaciones desde el tubo venoso, en este caso, bueno, este es un reservorio venoso que en ECMO no se utiliza, así que lo podemos optar, pero vamos a tener un tubo venoso, un tubo arterial, la bomba, el sistema de bombeo que interrumpido, después otra vez va a cambiar su diámetro de tubo, y ya va a generar también presión, el pasaje por el oxigenador. Y lo más interesante, el lugar donde mayor momento de cambio de flujo se produce en esto. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en este caso, un tubo de 3/8, que se va a ir afinando el tubo hasta que la cánula va a tener un orificio de salida de 22 French. Entonces, va a venir a una velocidad y se va a empezar por eso el diseño de las cánulas, que tanto habló recién el doctor, es muy importante. Ustedes vieron, si se acuerdan, las cánulas que mostró el doctor, todas tienen se van afinando en forma muy gradual. Eso están estudiadas para que esa disminución del diámetro hasta llegar a la punta, en este caso 22, 8, 10, 12, de acuerdo al tamaño de la aorta que tenga, tiene que ser muy gradual. La cánula tiene que ser testeada para eso, para no generar ese cambio violento de presión. ¿Por qué? Porque encima el orificio pequeño donde va a entrar, en este caso, a la aorta tiene una superficie, un área mucho más grande. Entonces en este lugar es donde se va a producir una desaceleración abrupta del flujo que está viniendo por la cánula arterial, y va a generar una gran turbulencia. Y es acá, en esta turbulencia, donde no solamente genera hemólisis, sino también puede generar microburbujas, y también puede generar, en el caso, por ejemplo, en pacientes adultos, donde las aortas a veces están enfermas, desprendimientos de partículas de las paredes de la aorta. Por eso es muy importante tener, como vamos a nombrar más adelante, el sistema de bombeo que tenga ciertas seguridades, y la elección, de acuerdo a la fórmula de Poiseuille,
que la diferencia entre el tubo del circuito extracorpóreo y la cánula que va a entrar en la aorta y la variación con la aorta sea lo más benéfica posible para evitar esos estadios de hemólisis y todo. Ahora, bueno, eso es más o menos el tema de dinámica de fluidos. Son principios que se han estudiado. Yo no quiero, porque tampoco tengo la capacidad para ponerme a dar clases más elevadas, pero es un poco el resumen. Porque lo importante para ustedes que están queriendo incurrir queriendo hacer ECMO, van a tener que tener este sistema que son sistemas de bombeo. ¿Cómo generamos esa energía cinética para que hacer que la sangre tenga movimiento y reemplace ese corazón que no está funcionando? Los sistemas de bomba, de corazones, no son corazones artificiales, pero bueno, serían los que van a bombear la sangre al paciente, porque su corazón, como les dije, no va a estar funcionando. Pueden ser el roller, las bombas peristálticas, los sistemas centrífugos o los sistemas pulsátiles. Las bombas que se dividen en las bombas de desplazamiento positivo y las bombas dinámicas. Dentro de las bombas de desplazamiento positivos tenemos la vejiga, que es un sistema que a veces se utiliza, hay gente que las utiliza para ECMO, o el sistema de rodillo, que son, hay que tener en cuenta que son de desplazamiento positivo, o sea, giran, tienen una forma de bombear constante y no son para adelante. En cambio, las dinámicas aplican la energía cinética y en general son centrífugas porque trabajan a altas revoluciones por minuto. ¿Qué características entonces tienen que tener las bombas centrífugas? Tienen que funcionar, como les digo, a altas revoluciones por minuto porque van a tener que vencer las presiones con las que se encuentran. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un sistema de rodillo va a funcionar de una forma, y cuando nosotros tenemos un sistema de centrífugo va a funcionar con otras características. Este sistema de bombeo debe ser el menos dañino para las células y los componentes de la sangre. Tienen que evitar el estancamiento, o sea, no puede quedarse la sangre estancada, porque en ese caso se coagularía y formaría coágulos, y hay que evitar, como yo les dije anteriormente, el tema de la turbulencia por la generación de hemólisis y de microburbujas. Otra de las cosas que tenemos que saber es qué flujo estamos generando ya con cualquiera de estos sistemas de bombeo, porque tiene que ser lo más exacto posible para saber qué es lo que estamos realizando. Sé que acá hay mucha gente que no es perfusionista, que son enfermeros o médicos cardiólogos. El sistema de rodillo, que es el sistema más utilizado en circulación extracorpórea convencional, en la cirugía cardíaca, se utiliza en muchos lugares que lo utilizan también para hacer ECMO, sobre todo en los pacientes de muy bajo peso. El sistema de rodillo funciona de la siguiente, es un tubo de un material lo más amigable con la sangre posible, en general casi siempre es PVC, que tiene un grado que se llama grado médico, que es libre de impurezas, atóxico y tiene un montón de características. Este sistema ese tubo pasa a través de un rodillo, el rodillo lo va comprimiendo y haciendo avanzar. En cada giro arrastra el volumen que contiene el tubo y que arrastra el contenido que tiene el tubo, o sea, cada vuelta empuja este volumen que contiene el tubo, entonces nosotros sabemos que un rodillo en cada giro, de acuerdo al diámetro de tubo que esté dentro del rodillo, va a expulsar en una vuelta siempre el mismo volumen.
Entonces, cada vuelta, en un caso de un tubo, será 30, 40, 65, lo que sea, de acuerdo al diámetro de tubo que nosotros colocamos. Este rodillo, al comprimir la sangre contra la pared, genera pequeñas zonas, porque esto hace así, comprime el rodillo, el tubo, y cuando el tubo se distiende, funciona como succión. Entonces, funciona como succión, lo arrastra y expulsa. Dentro de las bombas centrífugas tenemos tres diseños. Uno es el vortex, el impeller o propulsión, y el canalizado. Todos estos sistemas, ya sea cualquiera de estos tres sistemas, tienen que ser materiales artificiales que no produzcan trauma. Vamos a ver que deben tratar de no generar el flujo turbulento y tener buenos flujos para la aceleración y generar menores gradientes de presión. Los factores que influyen, como ya les decía, el tema de la turbulencia, de la turbulencia paroxística, es de la hemólisis mecánica. Tenemos que pues, otra fórmula que se puede aplicar, por eso que yo les explicaba de los diámetros de los tubos, saber cómo la relación entre el diámetro de la cánula y la aorta y el tubo del circuito. También hay una fórmula que ustedes pueden hacer, que es el número de Reynolds. Cuando es con este valor, quiere decir que no estamos generando demasiada, o está superior a este valor, estamos generando no estamos generando tanta turbulencia. Después está la turbulencia inducida, que es lo que yo les explicaba recién, que por el sistema de rodillo, y algunos cabezales centrífugos que tienen unas paletitas que también podrían generar un poquito de turbulencia y hacer turbulencia inducida. Entonces, dentro de las bombas centrífugas, que les voy a explicar un poco ahora, la acción de bombeo de estos sistemas se produce por la suma de la fuerza cinética al fluido durante la rotación forzada. No todas las bombas centrífugas son iguales, como ya les expliqué, y la diferencia entre cada una es cómo transmiten esa energía cinética. Lo que tienen que generar es una energía que se llama cinética porque se va a transmitir al fluido, y el fluido va a hacer que éste avance. Dentro de dijimos el rodillo, ¿cómo se llama? Las centrífugas, y también están estas peristálticas. Estas peristálticas ya no se utilizan tanto, las que sí, ustedes lo más probable que las hayan visto son las bombas de infusión. Hay algunas que funcionan con este sistema de peristáltico, que es como una pianola que va, a medida que va empujando, ajustándose, bajando los tubitos, y va haciendo que el líquido tenga movimiento. Dentro de las bombas centrífugas está el vórtex. El vórtex es lo que imita lo que pasa con los tornados, es generar altas revoluciones por minuto, donde se va a generar una zona de baja presión, que va a ser la zona de succión, y una zona de alta presión, que es ese tornado generado al estar comprimido con una carcasa. Vamos a ver que podemos dirigir ese flujo. Entonces, como ustedes ven acá, hay un líquido, se produce el tornado, y ven cómo va transmitiendo y haciendo al final que todo el líquido tenga movimiento, y de esta forma poder direccionarlo. Va a ser una zona de baja presión, que es esta del centro, y una zona de alta presión, que es donde va a ser la que salga dirigida. Las centrífugas que tienen el sistema de impeller, ¿qué pasa con el vórtex? El vórtex necesita por ahí de un cabezal que maneja un poquito más de volumen para poder generar esa fuerza centrífuga, y las de propulsión, al contrario, son de menor cebado, tienen menor volumen, y compensan
a diferencia de las de Vortex, con estas paletitas que ayudan a que el líquido, el fluido, la sangre tenga movimiento. La última tipo de bombas centrífugas son estas que se llaman canalizadas, que son de muy bajo priming, que se generan como la Rotaflow, y esta que es una maravilla, que me parece muy, muy interesante, esta que es muy pequeña, esta es la bomba centrífuga de menor priming que hay en el mercado, y puede generar hasta 8 litros por minuto. ¿Por qué se opta por las bombas centrífugas a diferencia del rodillo? O sea, vamos a elegir la que tenga mejor rendimiento, la que tenga más bajos priming, la que permita mayores aplicaciones, ya sea para ECMO, para asistencia ventricular, o asistencia ventricular derecha, o asistencia ventricular. Y uno de los temas que más hace ahora la competencia de las diferentes bombas centrífugas que hay en el mercado es la generación o no de temperatura. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está colocando estas sistemas en un ECMO que va a estar varios días funcionando? Estas bombas centrífugas, que como yo les expliqué, trabajan a altas revoluciones por minuto, estamos hablando de 1200, 1500 y a veces 2000, pueden generar temperatura, y esa temperatura hace que la sangre también genere hemólisis. Entonces, tiene todas las ventajas de las bombas centrífugas que no generan hemólisis, y que no generan hemólisis, pero pueden generar hemólisis por la generación de temperatura. Entonces ahí también es la elección de una bomba centrífuga. Otra de las cosas que es muy interesante con el tema de las bombas centrífugas es la sensibilidad que tienen a la precarga y a la poscarga. Esto porque estuvimos con el tema de las curvas hidráulicas, que tienen que ver con lo que hablamos al principio de la dinámica de fluidos. El flujo se relaciona directamente con la presión de entrada a la bomba. Entonces, la bomba centrífuga está girando a altas revoluciones por minuto. Si tiene una buena presión de precarga, el fluido va a avanzar con mayor facilidad. En el caso que haya una disminución de la precarga, por ejemplo, que tenga que vencer un tubo muy largo, que el radio del tubo no sea el adecuado para el flujo que tenemos que manejar, que el radio de la cánula venosa, en este caso sería porque la precarga está en el lado venoso, el radio de la cánula no sea tampoco el adecuado, o esté tocando pared, como muchas veces explicó recién el doctor, qué tipo de fluido, si la sangre está muy, 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 muy viscosa o no, por la temperatura también del paciente, y también que tiene muchísimo que ver, que es lo más importante, es la PVC del paciente. A veces nosotros queremos generar un cierto flujo en ECMO para el paciente, y resulta que vemos que la bomba centrífuga no responde. Y eso quiere decir muchas veces que la PVC del paciente, o sea, no tiene de dónde sacar volumen para generar ese flujo que estamos buscando. El otro sistema que también son como dijimos, muy sensibles de las bombas centrífugas, es el flujo de bomba, es dependiente de la velocidad de la bomba, que eso ya le dijimos, las revoluciones por minuto, y la resistencia a la bomba que va a vencer. O sea, nosotros tenemos una precarga, tenemos un buen volumen, y ahora tenemos que bombear hacia otro tubo o otro conducto, una cánula, y entrar al paciente. Y para generar ese líquido se mueva al flujo adecuado para ese paciente, también tenemos que ver cómo la resistencia que tenga que vencer para poder generar ese fluido. Entonces, otra vez, a lo que yo les decía, lo importante en este caso es entender el tema de presión y la resistencia para generar un buen fluido.
Entonces, en este caso acá yo le voy a mostrar dos cosas. Primero, la poscarga, los factores que pueden afectar la poscarga en las bombas centrífugas. Otra vez el largo de los tubos, otra vez el radio del tubo, los componentes resistentes, puede ser la membrana, puede ser si pusimos filtros, la presión hidráulica del cabezal, la cánula que estamos haciendo y sobre todo la presión, la TAM del paciente. En este caso, si nosotros tuviéramos tenido un rodillo y de repente aumenta la presión, en forma, estalla por algún lado. Entonces lo que yo les decía del rodillo, el rodillo es constante. En cambio, si yo llego a clampear la salida del rodillo arterial, o sea, la salida arterial, la salida del rodillo, me pasaría esto porque la presión sube y estalla por algún lado, porque en cambio con las bombas centrífugas no pasa eso, sino que la ventaja que tiene la sensibilidad de la bomba centrífuga hace que la presión resista el cabezal y no pase fluido. Entonces, la precarga, ¿qué pasa cuando tenemos un problema con la precarga? Hay que diagnosticar, hay que acomodar las líneas, la mala posición de las cánulas, puede ser el falso volumen, y entender qué es lo que está pasando, sobre todo con el estatus hemodinámico del paciente. Entonces, ¿qué ventajas tienen las biobombas o las bombas centrífugas? Protección contra la sobrepresurización, si se clampea la línea arterial, en este caso, si tuviéramos un rodillo, o estuviéramos haciendo un rodillo y se acoda la línea arterial, podemos tener un accidente. En cambio tenemos seguro que la bomba centrífuga, ¿qué va a pasar? No va a haber flujo. ¿Por qué? Porque la bomba centrífuga está girando, pero como no tiene forma de pasar, queda ahí girando sin movimiento y no hay ningún problema como con los rodillos. Bueno, conclusiones. Las bombas centrífugas son no oclusivas. Eso es otro importante, el rodillo es oclusivo. Entonces yo paro un rodillo, como es oclusivo, no pasa nada. En cambio, si yo paro una centrífuga sin clampear las cánulas o los tubos, tengo el tema del flujo retrógrado. ¿Por qué? Porque la bomba centrífuga va a estar, sobre todo, quizás por debajo de donde está el paciente, y va a tomar sangre del lado arterial, que es donde va a haber presión, va a pasar por atrás y se va a ir para el lado venoso. Entonces, lo mismo pasa si yo genero presión, en este caso, como yo le decía, se clampea la aorta. Las bombas centrífugas toleran una presión interna del cabezal de 700 a 900 milímetros de mercurio y evitamos ese accidente que pasa con el rodillo. Lo mismo pasa si yo estoy con un rodillo tomando sangre venosa y de repente me quedo sin precarga porque el paciente se vació, porque la volemia está alterada. La bomba centrífuga, el rodillo va a girar y se va a colapsar el tubo, generando aire y un montón de complicaciones. En cambio, si yo tengo una bomba centrífuga, no, lo que va a haber variaciones en la lectura del flujo obtenido. Otra ventaja que habló el doctor del tema de las embolias masivas: si a mí se me llena con un rodillo la línea venosa con aire, el rodillo, como sigue girando, va a mandar todas esas burbujas al paciente. En cambio, las bombas centrífugas todas, si entra aire en forma masiva, el aire queda porque no tiene que transmitir, como la fuerza cinética transmite de fluido. En cambio acá, como hay aire, no transmite y no bombea. Muy importante que sepan que no son oclusivas para evitar eso que yo les hablaba del flujo retrógrado. Son dependientes de la pre y la poscarga, todas las centrífugas. Hay que evitar el reflujo porque puede generar entrada de aire. Por ejemplo, si yo paro la bomba y
toma de la línea arterial, como ahí hay una cana que está colocada con una jareta, puede haber entrada de aire y tener un problema. Para evitar todo esto, la ventaja de las bombas centrífugas, si yo tengo un problema, yo clampeo, no tengo ningún problema de que no va a fallar, no va a pasar nada antes de detener la bomba. Entonces, ¿tengo problemas con la precarga? Aumento del flujo, ¿no? Si yo aumenta mi precarga, en la lectura de la bomba centrífuga voy a ver que el flujo aumentó. ¿Por qué? Porque tengo una presión de la precarga, entonces el flujo aumentó. Si hay disminución de la precarga, yo voy a ver el flujo, no está mandando. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde tomar. Lo mismo pasa con la postcarga. Si yo de repente leo que no tengo flujo, no es problema de la precarga, ¿qué quiere decir? Tengo que mirar la presión del paciente. De repente hay una resistencia del paciente, y yo para compensar y obtener un flujo adecuado, tengo que aumentar las revoluciones por minuto. Si hay disminución de la postcarga, el aumento del flujo, bajar las revoluciones por minuto. A veces si yo estoy tomando demasiado, una de las cosas que yo puedo hacer es bajar el flujo. Para todos estos eventos que pueden pasar, lo importante, si yo voy a utilizar una bomba centrífuga, es tener un óptimo sensor de flujo. Yo tengo que saber qué flujo se está generando. El rodillo, ¿cómo genera el flujo? Por las vueltas por minuto, como yo les dije. Cada vuelta gira, eyecta un volumen constante, de acuerdo a las revoluciones por minuto, es el flujo que yo estoy generando. En cambio, en las bombas centrífugas, la única forma de saber, el flujo no tiene nada que ver con las revoluciones por minuto, sí tenemos que tener un sistema de sensor sensor de flujo, que sea que me diga qué flujo estoy utilizando. Bueno, espero que eso es todo. Excelente, Ana, excelente, muchísimas gracias. Fuiste muy clara y en realidad todo lo que vos hablaste sobre el tema de la dinámica de los flujos es así, son las grandes problemáticas que se ven en ECMO, una cánula acodada, una cánula haciendo pared, una mala elección de las cánulas. La verdad, excelente. Te lo agradezco, te lo agradece el equipo. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta para los que, bueno, para Gisela, o a ver si me pueden, quiero saber, cuando usan centrífugas, si ponen ¿cómo se dice? Como una opción de recirculación, un puente, y cada cuánto recirculan ese puente, porque justamente Ana estuvo hablando del estancamiento, que es una de las causas que hay que tratar de evitar. En nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes, todos los pacientes que conectamos a ECMO, usamos un puente arteriovenoso, como ya lo dijo el doctor Cornelis. Ese puente, tenemos una medición de flujo no muy precisa, pero lo manejamos con un tornillo de Holman, que ahora no tengo uno, pero después se los puedo mostrar, y cuando vayamos viendo las otras diapositivas, donde tenemos un flujo que va a pasar. Generalmente lo medimos en los neonatos que sea un poquito mucho más bajo, menor de 50 mililitros, y en los pediátricos toleramos entre 50 y 100 mililitros, de un flujo permanente para evitar la obstrucción de ese puente. Bueno. Hago una aclaración, Analía, a ver, para completar lo que dijo Gisela. Hay tecnología como la bomba de Maquet, que el sensor de flujo está a la salida del cono. Entonces, cuando vos abrís el puente, aunque esté parcialmente cerrado, el flujo que entrega el paciente es una medición errónea, porque está medido a la salida del cono y está recirculando. Entonces, lo correcto es tener un sensor de flujo que esté más allá del puente, en la cánula arterial que está ingresando a el paciente. En eso, la tecnología Stoker, que tiene mejor medición, vas a ver que el sensor de flujo se puede ir rotando, porque es una pinza que puede ir por diferentes tubuladuras. Hay que tener el calibre adecuado, ¿sí? Entonces, cuando vos vas a medir flujo, lo correcto es clampear el puente
esperar unos minutos, chequear la medición en la bomba y abrir de nuevo. Sobre todo en el winning, que estás bajando y no estás viendo cuál es la realidad. O vienen sensores de flujo, hacerme acordar, Gisela, el nombre de la marca, que se compran aparte del circuito y lo podés usar en diferentes circuitos. Transonic. Transonic. La tecnología es Transonic. Ok, gracias. Hugo, se te escucha muy mal. El flujo. Uno de un cuarto y otro. Lo escribo, no te preocupes. Dale, Huguito, yo la leo. Comenta Hugo en el chat de que la bomba Stoker tiene 2 sensores. Uno de un cuarto, dice, y otro de 3 octavos. También está el landing como medidor de flujo, ¿no? No sé si ustedes lo usan, es un monitor de última generación, creo. Sí, tenemos, el landing es un monitor que va acoplado a... viene con los conectores aparte. Sí, al circuito de Euroset. Entonces, si vos compras circuitos de Euroset, como es de la misma representante en Argentina, te dejan el monitor landing. Nosotros ahora lo tuvimos para probarlo, para medirlo, pero tiene la ventaja que tiene el sensor de flujo, que también es de tecnología Transonic, incorporado a un monitor, y lo vas cambiando de posición. Lo que tiene el landing también es que tiene incorporado saturación venosa arterial continua, entonces interpones el conector y evitas estar sacando, que eso termina siendo un problema en recién nacidos, muestras de sangre venosa para venir saturación venosa, y lo tenés. Y el monitor te da el cálculo de todo, porque te calcula flujo, concentración y oxigenación. Es cómodo, el tema es el costo. Creo que salen $120 cada descartable de landing, y para que ellos te dejen el comodato, tienes que comprarle como 20 circuitos al año. Claro. Hicimos el cálculo porque queríamos ver qué tecnología hacíamos nosotros, porque queríamos equipar mejor las bombas nuestras, y justo nos agarró la pandemia, estábamos en la prueba de esto y nos agarró eso, pero sucede esto. Sí, es una buena opción. Bueno, perfecto. Bueno, no, lo que Hugo comentaba es que la bomba Stoker tiene 2 sensores, uno de un cuarto y otro de 3 octavos, que habitualmente se colocan en el puente, y así de esa manera podés ver el flujo que estás dando, ¿sí? O sea, exacto, que tenés que entregarle al paciente. Bueno, ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí te escuchamos, Hugo. Lo que hace la gente del italiano es usar el sensor de la Biomedicus, si usa la Rotaflow, del puente coloca el sensor de la Biomedicus y así sabe el flujo que está dando. Con 2 centrífugas es una cosa horrible. Nosotros en este momento tenemos sensores para la bomba Stoker, por lo cual cuando usamos esa bomba sí podemos tener medición de flujo preciso, porque podemos colocar, como dice Hugo, el sensor de flujo por arriba del puente, entonces la medición es más exacta. En cambio, cuando tenemos que usar otra máquina, no tenemos la posibilidad de poner otra bomba al lado, más que nada por el tema de espacio,
pero sí, si una de las bombas Stoker estuviera sin funcionamiento, podemos ponerla en paralelo para poder tomar medición de flujo únicamente, pero sería innecesario. Como dijo Guillermo también, estuvimos usando el monitor de landing en las últimas asistencias, y esto también nos da otras mediciones que son precisas, menores intervenciones al paciente, pero todavía no tenemos como dato de este monitoreo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, quería agradecerte, Ana. Muchas gracias por compartir tu saber. Creo que va a ser de enorme utilidad para todos nosotros. Y bueno, te despido con un fuerte abrazo, un gran cariño. Lo mismo para Gisela y para Guillermo Moreno. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Gisela. El otro día fue excelente también la exposición de ustedes. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo enorme. De nada, hasta luego. Adiós. Gracias, Ana.